Soy la doctora Patricia Ovejero, soy especialista en nutrición clínica y diabetes. Primeramente vamos a tener en cuenta que el 14 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes en honor a uno de los descubridores de la insulina, ¿sí? Que junto son Banting y Best, que en 1921 lograron aislar la insulina, y la insulina desde ese momento dio una perspectiva de vida a muchos pacientes con diabetes que no la tenían. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En este día lo que tenemos que hacer es tomarlo como una oportunidad para prevenir, para poder aprender acerca de esta enfermedad y sobre todo con esta palabra, prevenir. Existen varios tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que esa no la vamos a poder prevenir, todavía por lo menos no, y la diabetes tipo 2, que sí la podemos prevenir. Y eso es fundamental en estos momentos que la tengamos en cuenta. Muchas veces mis mismos pacientes me dicen, yo tengo mi mamá, mi papá que son diabéticos o que tienen diabetes y yo estoy, sí o sí la voy a tener. En realidad yo heredo la predisposición, no heredo la enfermedad. Si yo hago lo posible para llegar a la enfermedad, lo voy a lograr, pero también puedo hacer cosas para prevenir. Comer saludable, hacer actividad física, mantener un peso adecuado, no fumar, o sea, cambiar mi estilo de vida hacia hábitos saludables. Evitar llegar a estos factores de riesgo que son modificables, que quiere decir que yo todos estos factores de riesgo los puedo cambiar en mi vida y puedo evitar o, en último, retrasar la aparición de esta enfermedad. En Salta, como en toda la Argentina, tenemos entre un 10 o un 12% de la población con diabetes. Pero tenemos que tener en cuenta unos datos fundamentales que venimos viéndolo nosotros como médicos, y estos son datos a nivel mundial, que cada 100 pacientes que tienen la enfermedad, solamente 50 lo saben. De estos 50, solamente la mitad recibe tratamiento. De esta mitad, solamente la mitad tiene el tratamiento adecuado. Y de esto, solo la mitad, y ahí llegamos solamente a aproximadamente 6 pacientes, llega al objetivo de tratamiento y a controlar su enfermedad. Entonces, imaginemos que cada 100 pacientes, solamente 5 o 6 pacientes son los que llegan a los objetivos de tratamiento. ¿Por qué pasa eso? Primeramente, si el paciente que tiene la enfermedad todavía no es diagnosticado, es justamente por eso, porque no nos hacemos los controles. Y de ahí tenemos que tener un tratamiento, cumplir con el tratamiento, hacer los controles periódicos para que el médico vaya ajustando el tratamiento y poder llegar a controlar efectivamente esta enfermedad. Este último tiempo hemos hecho hincapié en lo que es la educación diabetológica. La educación diabetológica y también en la educación de la población en general en cuanto a la prevención. Existe algo que no cuesta dinero, que hoy en día se utiliza en la parte pública, privada, que es el test de Findrix. El test de Findrix es solamente una serie de preguntas y una escala, como un test, en donde me van haciendo una serie de preguntas y voy sumando puntos. Si esos puntos llegan a 12 o más, yo tengo una predisposición de poder tener diabetes, que se me pueda diagnosticar la enfermedad a los próximos 10 años. Entonces, esto que se está haciendo mucho en los centros de salud me ayuda a que la población pueda cambiar su estilo de vida y pueda evitar esta enfermedad.
Ahora, si la persona ya tiene diabetes, existe lo que se llama la educación diabetológica, que implica desde estos cambios de hábitos de vida que aunque yo tenga la enfermedad, debo evitar y debo cambiar y debo llevarlos. Hay muchos pacientes que solamente haciendo estos cambios controlan su enfermedad. Hay pacientes que cambiando estos hábitos de vida han llegado a modificar su tratamiento e inclusive de utilizar insulina, poder mantener el tratamiento solamente con medicación vía oral al mínimo. Y también debo aprender bien a utilizar todos los recursos que tengo, que hoy en día, de acuerdo a la ley, me los da la obra social o bien la parte pública a través de los diferentes programas de diabetes provinciales. Esos recursos que me da, que yo consigo a través de la obra social o de la provincia, deben ser bien utilizados. Debo saber, debo cumplir con el tratamiento como me lo dice mi médico. Y si yo tengo el monitor de glucemia, debo saber cómo utilizarlo, debo saber cuándo y cómo monitorearme, qué hacer cuando tengo que corregirme con insulina. Tengo que saber también, sobre todo, el control de mis pies. Eso es fundamental en la educación diabetológica. Si el paciente que tiene diabetes se controla sus pies a diario, vamos a poder encontrar mínimas lesiones que pueden llegar a revertirse y tratarse a tiempo. Ahora, si nosotros ya encontramos lesiones grandes, esas lesiones grandes tienen tratamientos bastante invasivos. Con respecto a la alimentación, nosotros hoy tenemos profesionales nutricionistas que trabajan con respecto a la situación actual que tenemos. Hemos visto profesionales en nutrición que, por ejemplo, están en el interior y trabajan con alimentación saludable, que hoy no le decimos dieta, sino plan alimentario, con un plan alimentario saludable con los elementos de la región. Y entonces es educar al paciente, tratar de enseñarle la forma de modificar su alimentación para que sea favorable para él. Ahora, si yo no puedo, porque es verdad, hoy la situación económica nos lleva a otro tipo de preparación de alimentos, bueno, veamos las cantidades. Y como yo le digo a mis pacientes, vayan a la nutricionista, al nutricionista y explíquenle, a mí me gusta tal cosa, ¿cómo puedo preparar eso para que sea más saludable para mí? No necesariamente tengo que comprar cosas caras, sino también tengo que hacer una modificación en mi forma de comer. El estrés sí modifica las glucemias, pero por eso yo tengo que tener las glucemias. Estrés lo tenemos todos, desde que salimos de la casa, renegamos en el tránsito, renegamos en todos lados, tenemos estrés. Pero si yo tengo una glucemia lo más normal posible, a lo sumo se modificará un poco, pero si tengo glucemias de 200, por supuesto, el estrés me va a llevar a 300 y estamos hablando del estrés digamos, del día a día. Existe otro tipo de estrés que es el estrés físico. Lógico, cuando yo tengo una infección que me lleva a un estrés físico, cuando tengo una enfermedad que me modifica mi cuerpo, lógico que también van a modificar las glucemias. Es por eso que los pacientes que, por ejemplo, están internados con un proceso abdominal, con una infección, durante su internación necesitan utilizar otro tratamiento como la insulina. Después saldrán y su médico verá con qué se va a externar. Evitemos las complicaciones con los controles periódicos. Los controles periódicos con el médico. El paciente que tiene diagnóstico de diabetes también debe ser el control oftalmológico, el control con el cardiólogo y, por supuesto, el control con el profesional, ya sea su médico, y si tiene la posibilidad de acceder a un podólogo para el examen de pies.